Esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes. El 7 de octubre del 2023, miembros del grupo terrorista Hamas ejecutaron en Israel más de 1.200 personas, mientras 254 fueron secuestradas. Con el correr de los días se conocieron los testimonios del horror y la crueldad de dicho ataque, en el que además las víctimas fueron sometidas a torturas y otros vejámenes. Pero casi de inmediato el gobierno de Israel, en cabeza de su primer ministro Benjamín Netanyahu, inició una ofensiva en la Franja de Gaza, asegurando que el objetivo eran los líderes y combatientes de Hamas, pero esos bombardeos incesantes le han costado la vida a más de 64.000 personas, según las autoridades gazatíes. Hoy, 2 años después, el mundo ve con preocupación las consecuencias de esta guerra, pero también con esperanza las negociaciones que apenas comienzan en Egipto para detener el conflicto. Buenas tardes, hoy les tenemos un especial de este segundo aniversario en el que les mostraremos las dos caras de esta guerra que deja ante todo miles de víctimas, pero sobre todo lecciones que la humanidad debe aprender. Comenzamos con la historia del cruento ataque que jamás hizo Israel, cuyos testimonios reflejan la barbarie que ocurrió ese día. El kibutz Be'eri, a tan solo 1 kilómetro de la Franja de Gaza, es hoy un territorio marcado por la memoria, el dolor y la violencia. Casas destruidas, paredes con agujeros de bala y silencios que todavía duelen. Todo en medio del tiroteo y de las bombas. Allí sobrevivió Tzvi Alon, un hombre que desde hace más de 6 décadas hizo de este lugar su hogar en Israel. Los terroristas entraron, que yo sepa, por 3 lugares. Uno es el portón de entrada, por ahí entran pocos. La gran mayoría entró por este portón. Lo tiraron abajo y entraron. Y así fue esta zona. Y acá parece que en la primera casa asesinaron a la primera de nuestros hombres, una mujer. En su recorrido, Tzvi señala viviendas convertidas en escenarios de muerte. Allí vivían familias enteras que fueron asesinadas o tomadas como rehenes. En esta casa vivía la familia Gat, gente de mi edad, una pareja que justo vino a visitar a sus hijos, como vino a visitar a mi hija, a mi casa, vino a visitar a sus hijos, había acá mucha gente. Raptaron a todos, mataron a la dueña de casa, y el dueño de casa, cuando todo empezó, él estaba en el baño. La violencia no dejó nada intacto, ni los muros, ni los recuerdos, ni siquiera los animales que acompañaban a las familias. Se puede ver acá, son balas, misiles, ¿no? De granadas, balas, todo eso fue tiroteo. Entró a la casa y tirotearon todo, rompieron todo, mataron al perro que había acá. En el kibutz Be'eri, más de un centenar de civiles fueron asesinados. Otros 32 fueron tomados como rehenes. Muchos, como la familia Haram Aval, vivieron de cerca el secuestro. La hermana de Afshal y los hijos de ellos, con sus nietos, vivieron acá. A toda la familia fue secuestrada acá. Aparte de Afshal, que lo mataron, lo asesinaron acá. Todos los demás fueron secuestrados. 2 consiguieron escaparse después que el camino para Gaza consiguieron escaparse. Los demás estuvieron en Gaza hasta que fueron liberados lentamente. El último liberado fue Tal Shoam más o menos hace un mes y medio. Fue liberado. La masacre no terminó con el silencio de las armas. El dolor persiste 2 años después, cuando aún hay familias esperando a sus seres queridos. Aunque usted ya lo contestó, ahora, después de esta masacre, de esta barbaridad, ¿cuál es su sentimiento frente a lo que está pasando hoy, 2 años después del asesinato de sus amigos, de sus compañeros, y hoy en medio de una guerra que deja miles de víctimas? Yo todavía quisiera creer que es un mal sueño, una pesadilla, que todo esto está pasando en mi sueño. No es la verdad, que no pasó. Es increíble lo que pasó.
Me levanto a la mañana y trato de ver dónde estoy, qué hago. En Hatzarem. No es esta mi casa, no es este mi lugar. Estoy acá, ¿por qué? Pasó lo que pasó. Increíble lo que pasó. Y también es increíble que todavía no se finalizó esta guerra. Y que no están todos los secuestrados devueltos acá a Israel, a su lugar. Cada lado, estoy seguro, quisiera levantarse un día a la mañana y saber que del otro lado no hay judíos o no hay palestinos. Pero eso no va a pasar, no va a pasar. Hay que entender que no va a pasar. Entonces hay que encontrar la manera de resolver ese conflicto. La memoria de los que ya no están también habita en cada rincón de los kibbutz. Fotografías, flores, velas y carteles. Estos son soldados que murieron acá defendiendo, tiroteando. Los fotos de militares no son los hijos de ellos, no son soldados que dieron acá su vida. Los títulos de becas son de la familia, de la pareja. Estos libros, atravesados por las balas, son los recuerdos y las memorias de un día de terror protagonizado por Hamas en estos kibbutz. Estas paredes y estos escombros hablan de un momento de terror que no solamente dejó caos y muerte, sino también una herida profunda en medio de un pueblo que aún no se recupera de un ataque terrorista. Pero el 7 de octubre no solo dejó devastación en los kibbutz. En el desierto, miles de jóvenes bailaban en el Festival de Música Nova. Allí estaba Ethan, de 21 años de edad, hijo de Ariel Sneer. No quiero entrar a muchos detalles porque quiero respetar Cuando yo llegué ahí, a las 6 de la mañana, a los chicos los pusieron en bolsitas solamente a las 12. Yo pasé todos los chicos para ver si es mi hijo. Todo el tiempo había acá bombas. Para que entiendan, desde aquí hasta Kerem Shalom, que son 20 kilómetros, había 158 entradas. Quiere decir, acá Reim, este kibbutz Reim, era el lugar principal de los terroristas. ¿Por qué? Porque de acá hasta Gaza, tienen 1 kilómetro. Lo que ellos hicieron es, primero tiraron bombas. Los chicos, obviamente, hay bombas, se entra al shelter. Esperaron 10 minutos, les llevó a ellos 1 minuto. 1 minuto para terminar todo. No solamente paz, queremos, en hebreo se dice sheket. Eso es. Ethan murió buscando refugio junto a decenas de jóvenes alcanzados por ráfagas de fusil. Su padre Ariel fue quien lo encontró. Desde entonces busca transformar el dolor en memoria. Quiero, pero no saben. En el kibbutz Be'eri aún se escuchan los ecos de los disparos. En Reim todavía pesa el silencio de una fiesta interrumpida por la violencia. El 7 de octubre dejó un país marcado por la pérdida y encendió una guerra que desde entonces ha cobrado miles de vidas en Gaza e Israel. Y tras aquel 7 de octubre de 2023, Israel desató su furia y su poderío militar contra la Franja de Gaza, donde asegura acaba con Hamas, sin discriminar hogares, centros de salud y hasta refugios. Una agresiva operación militar que también obligó al desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares. La respuesta de Israel ha sido desde la furia y sin piedad. Contra casas, hospitales, escuelas que eran refugio y sedes de la ONU, viejos que ven su tierra desaparecer. Y una generación entera que está siendo aniquilada en una ofensiva que las tropas de Netanyahu aseguran es dirigida contra terroristas de Hamas. Una guerra que se ha ensañado con la población civil,
pero que también Hamás ha usado como escudo. Basta, ten piedad de nosotros. Basta, basta. Una gran ofensiva terrestre y aérea que inició en 2023, pero que se intensificó con un plan para la toma de Gaza en septiembre de este año. El mismo primer ministro israelí advirtió. Y por eso le digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta oportunidad y escúchenme atentamente. Han sido advertidos, váyanse ahora. Cada día bombardeos, desplazamientos, rescates. Familias incompletas. Y el dolor profundo. Hospitales que no dan abasto con la atención médica, tampoco con los implementos necesarios ni medicinas, mucho menos infraestructura, pues los centros de salud han sido blanco de ataques, donde Israel asegura se refugian militantes de Hamás. Desde el 1 de septiembre, 4 hospitales en el norte de Gaza y la gobernación de Gaza se vieron obligados a cerrar. Esto eleva el total de hospitales en funcionamiento en Gaza a tan solo 14. El ejército israelí dice controlar el 40% de la ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la franja, y que su objetivo es tomar en su totalidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes cautivos. Y según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, gran parte de la franja de Gaza está bajo control israelí, sujeta a órdenes de evacuación, de acceso prohibido o militarizada. Desplazamientos masivos de los gazatíes a medida que los ataques arrecian. Se van de sus hogares, otros desde el mismo lugar al que llegaron desplazados. Me desplazaron unas 11 veces, 7 de ellas en el norte. Después de dejar el norte, me desplazaron a Han Yunis, luego a Rafah y así a otros lugares. Cada desplazamiento era una huida de la muerte bajo el fuego enemigo. Sentíamos que el alma nos abandonaba. Cargas a tus hijos, los abrazas y corres. Ni siquiera llegas a ver lo que hay detrás de ti. Sin techo, hacinados en los campamentos improvisados, blancos también de constantes ataques. Bloqueos de principales cruces fronterizos con otros países como Jordania, vital para acceder a medicinas o atención médica. Pero los palestinos están presos en el mismo lugar que los vio nacer. Y a 2 años de la masacre de Hamás que detonó la guerra, la población de Gaza enfrenta un drama devastador. El hambre como arma de guerra que atrapa a más de 500 000 de personas en el enclave. Mientras la ONU declaró la hambruna, se cruzan las acusaciones a Israel por el bloqueo y a Hamás por manipular la ayuda y someter a su propia población. Imágenes como estas, en las que los gritos no vienen del miedo a las bombas, sino del vacío en el estómago, muestran una dolorosa parte de la historia. Gente que ruega por comida como si rogara por vida. Un drama que, a juzgar por las imágenes, le sobran las palabras. Y que se refleja en el desespero de los niños que arañan las ollas por las últimas sobras. Para unos se trata de propaganda de guerra impulsada por Hamás, en especial desde los 2 bastiones del norte que aún quedan bajo su control, Ciudad de Gaza y Khan Yunis. Hamás en la franja de Gaza tiene el control absoluto sobre todas las transmisiones y se transmite solamente lo que ellos permiten. Si no son miembros de Hamás, hacen lo que Hamás les pide, porque si no, Hamás los puede hacer pagar muy caro. Eso hay que entenderlo también. Estamos hablando de una sociedad muy, muy totalitaria. Estamos hablando de una sociedad altamente represiva. Por eso, especialistas desde esa orilla del conflicto ponen en tela de juicio los informes de la ONU, como el que advirtió que más de 500 000 de personas están atrapadas en hambruna extrema en Gaza y que 1 de cada 5 niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda. Lo que sí hay chantaje de parte de Hamás a entregar la comida. Y esto fue un conflicto entre los países donantes y las organizaciones de Naciones Unidas, porque entre la UNICEF y la UNRWA, que estaban a cargo de repartir la comida o todos los víveres que llegaban a la franja de Gaza, eran todos los empleados de estas 2 organizaciones, miembros de Hamás. Y esto era robado por Hamás. Hamás después lo usaba o para reclutar más gente o para venderlo a precios astronómicos y llenar sus cofres de dinero. Es por eso que Israel decidió cambiar la estrategia y que la distribución de ayuda humanitaria
se haga a través de una compañía norteamericana. Pero analistas desde la otra orilla del conflicto lo ven con incredulidad y aseguran que lo que se vive en el enclave es la evidencia más cruda de que el hambre se ha convertido en un arma de guerra, esta vez impulsada por Israel. Y los videos, o sea, no se puede negar lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos todos los días. Entonces, eso para mí, que Hamás está manipulando la información, me parece realmente ridículo y hasta ofensivo, porque los videos que se han filtrado por los últimos 2 años no mienten. O sea, nosotros podemos ver con nuestros propios ojos el sufrimiento y la destrucción que están sufriendo estos pobres palestinos en esta guerra. La ONU acusa que se está utilizando el hambre como un arma prohibida por el derecho internacional y califica la situación como una catástrofe humanitaria sin precedentes. La realidad es que estamos destrozando el cuerpo y la mente de los niños de Gaza. Estamos matando de hambre a los niños de Gaza, porque si no hacemos algo al respecto, seremos cómplices de lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos. La misma administración de Trump, que es extremadamente sionista, pro-Israel, uno de sus puntos principales en esta negociación de paz es que se amplíe el flujo de ayuda humanitaria y que Israel pare de bloquear la ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Israel responde que no hay campaña de inanición y que es Hamás el que bloquea, desvía y manipula la ayuda, guardándola para sus militantes y usándola para someter a la población. Incluso desde Cisjordania, la autoridad palestina le reclama a Hamás que entregue sus armas y libere a su gente del hambre. Pero entonces Hamás está, o sea, sus grandes habilidades tecnológicas para influenciar las redes sociales están burlando a Human Rights Watch, a Amnesty International, a las Naciones Unidas, a países europeos como España, Inglaterra, Noruega, Irlanda, hasta Alemania. O sea, está incómodo con cómo está actuando el Estado de Israel en conducir esta guerra y los crímenes de guerra que están perpetuando. Y es que cuando llega algo de ayuda, lo que debía ser un salvavidas humanitario termina siendo escenario de estampidas y tiroteos. Según la Organización Mundial de la Salud, desde mayo más de 1000 personas han muerto intentando conseguir comida, muchas baleadas alrededor de puntos de distribución. Lo cierto es que a 2 años de la masacre de Hamás que detonó la guerra, es evidente que en algunas zonas de Gaza el hambre es otra forma de violencia. Y para la comunidad judía, la tragedia del 7 de octubre y la guerra que ha continuado también ha significado un aumento del antisemitismo. Más de la mitad de judíos en Estados Unidos han experimentado de alguna manera las consecuencias en el último año de lo que está ocurriendo en Gaza. Gila Franklin Siegel lleva 30 años de su vida dedicados a alzar la voz y educar en contra del antisemitismo. Los últimos 2 años han sido los más intensos. Creo que este es el momento más difícil que ha enfrentado el pueblo judío desde el Holocausto. Sabemos que el 7 de octubre fue la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Como jefe operacional del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía en el área de Washington, es una de las que lidera el combate contra el antisemitismo de un grupo del que hacen parte cerca de 300,000 judíos, en una región que en el último año ha experimentado un incremento en los hechos de odio contra los judíos. Maryland estaba de número 7 en la lista de incidentes y ahora está de número 6. Y Virginia estaba en el puesto 11 y subió al puesto 10. El antisemitismo en esta región es uno de los peores en el país. Y en efecto ha habido hechos brutales, como el asesinato a sangre fría a las afueras de este edificio, el Museo Judío de la capital, de una pareja de trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos, Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim. Un atentado que estremeció a la comunidad judía en Estados Unidos. Según la Liga Antidifamación, desde el 7 de octubre de 2023, 1 de cada 5 judíos en Estados Unidos fue víctima de una amenaza o asalto físico, o experimentó violencia verbal. Y el 55% de los judíos estadounidenses fueron víctimas de alguna forma de antisemitismo. Creo que parte de la razón de eso es que en general ya no hay barreras cuando se trata del odio y los prejuicios. Creo que hay más de uno que puede decir o hacer cualquier cosa. Todo esto les ha generado tensión y estrés, dice Gila.
No pueden ir a una sinagoga sin el acompañamiento de la policía o seguridad privada que los requise. Una situación anormal para sus niños, asegura. Los jóvenes judíos ocultan su identidad en los campos y otros toman precauciones. Sabemos que el comportamiento de las personas ha cambiado en muchos sentidos, ya sea por no llevar una estrella de David, por no llevar una camiseta que indique que eres judío, por no identificarte como judío en ciertas situaciones. Creo que los judíos son más cautelosos. De manera transversal al aumento del antisemitismo ha crecido el rechazo a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Gila se solidariza y señala a los responsables del dolor. Nos duele el corazón de todos los que sufren en esa región, palestinos, israelíes de todas las confesiones, y nadie ha victimizado más a los palestinos que el propio Hamás. Hamás utiliza a los palestinos como escudos humanos. Se han ubicado durante años en escuelas y hospitales. Fue desde esos lugares que lanzaron el horrible ataque del 7 de octubre. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Y hoy Israel conmemora 2 años de uno de los momentos más oscuros de su historia, la masacre de Hamás durante un festival de música que abrió paso a una guerra sin pausa en Medio Oriente. Yanira Gómez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene detalles desde Jerusalén. A 2 años de los cruentos ataques de Hamás y otras facciones palestinas, Israel se ha sumergido en el trauma, la inestabilidad y una mayor radicalización, empezando por el dolor muy temprano en Reim, lugar del festival Nova convertido en memorial. Allí se recordó a los asesinados 364, solo ahí de unos 1.200 ese día, y se abordaron daños psicológicos, igual en los kibbutz masacrados y en actos aquí en Jerusalén y Tel Aviv. Es otro 7 de octubre en el que las familias afectadas y ciudadanos sienten que siguen con una herida abierta porque, dicen, no podrán cerrarla hasta que regresen de Gaza los últimos 48 rehenes, los vivos y los fallecidos, salvo que esta vez hay una gran esperanza. Mientras en la franja los civiles ruegan que termine la masacre israelí, aquí el plan de Trump se ve como la propuesta de liberación más factible tras 2 años de negociaciones fallidas y boicots, sobre todo del gobierno de Netanyahu, que además rompió el alto el fuego el pasado marzo. Y es que, según las encuestas, la mayor parte de los israelíes espera el fin de la invasión desde hace más de un año, con el matiz de que lo quieren por los rehenes y los soldados y no por el sufrimiento de los palestinos, pues quienes empatizan con ellos en Gaza son una minoría. En general, hay una indiferencia y respaldo a los bombardeos y a una limpieza étnica en la franja. Cada vez más ciudadanos se expresan en términos de violencia y la preocupación máxima en la política israelí es la imagen y el aislamiento internacional de Israel debido a su invasión. En esa línea, la mayoría desea que Netanyahu convoque a elecciones y asuma la responsabilidad del 7 de octubre. Es el único alto cargo que todavía no lo ha hecho, pero a la vez piensan que es el mejor líder para Israel y su partido Likud sigue en cabeza. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y en la Franja de Gaza también recuerdan esta fecha en la que Israel comenzó su respuesta bélica luego del ataque de Hamás. Huda Egassi de la Alianza Informativa Latinoamericana nos cuenta cómo viven hoy los palestinos en medio de este asedio constante. 7 de octubre de 2025. Hoy se cumplen justamente 2 años desde el comienzo de la guerra israelí en el interior de la Franja de Gaza. 2 años en donde la población gazatí ha vivido bajo asedio, bajo bombardeo, bajo destrucción y bajo muerte. A día de hoy podemos informar que desde que comenzó la guerra israelí en la Franja de Gaza, Israel se ha hecho con el control de más del 80% de la Franja de Gaza. Durante todo este tiempo han muerto más de 67.000 personas, además de que aproximadamente 10.000 de ellas quedan bajo los escombros. También se han herido aproximadamente 180.000 personas. Además, se han bombardeado hospitales. Acorde a la Oficina de Medios del Gobierno, 35 hospitales de un total de 38 han sido bombardeados o han quedado fuera de servicio. También se estima que de los colegios que funcionaban como refugio, más del 95% también ha sido bombardeado o ha quedado parcialmente destruido.
Durante estos 2 años los gazatíes también han estado viviendo en condiciones pésimas, como podemos ver en este momento. Esta es una de las calles de la Franja de Gaza, que como podemos ver está formada por tiendas de campaña. Durante estos 2 años la población gazatí ha estado obligada a evacuar de manera forzada de zonas donde Israel operaba militarmente y ha tenido que instalar este tipo de tiendas de campaña que ellos mismos han hecho con sus manos para poder sobrevivir. Una situación bastante difícil y bastante catastrófica en donde la gente ha tenido que soportar vivir aquí, soportando el frío del invierno y el calor del verano, un foco de enfermedades. En este momento y después de aproximadamente 2 años de guerra, los gazatíes esperan ahora que se pueda conseguir este acuerdo de paz, este acuerdo que pueda poner fin al sufrimiento y al dolor. En este momento se están llevando a cabo negociaciones en Egipto, en la zona de Sharm el-Sheikh, y el decir que la población literalmente está cansada, está agotada, y lo único que espera después de estos 2 años de sufrimiento es que la guerra pueda parar cuanto antes. Uda Egazim, desde la Franja de Gaza, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y justamente en Egipto se concentra la segunda ronda de negociaciones entre Israel y Hamás en una carrera contra el tiempo para la liberación de rehenes y un alto al fuego. El presidente Trump asegura que hay una posibilidad real de que las conversaciones terminen en un acuerdo de paz. 2 años de una guerra incesante se recuerdan así. El sonido de las sirenas marcó una pausa en la conmemoración de la masacre de Hamás en el sur de Israel. La segunda jornada de diálogos entre las partes en conflicto llega también en paralelo bajo nuevas explosiones en Gaza. Un portavoz de Hamás aseguró que en Egipto intentan superar todos los obstáculos para lograr un acuerdo. Nuestra prioridad es el fin inmediato de la agresión sionista y la guerra de exterminio contra la Franja de Gaza. Renovamos nuestro compromiso de respetar todos nuestros derechos nacionales inalienables y de defender las aspiraciones de liberación. Y Qatar, uno de los países mediadores, admitió que hay varios detalles por resolver sobre el plan de paz propuesto por Trump, aunque el mayor obstáculo es cómo se implementará. Hay 20 puntos sobre la mesa. Ningún sentimiento, ya sea optimista, pesimista o de cualquier otro tipo, puede aplicarse a las negociaciones. Las negociaciones continúan. Estamos comprometidos con este plan. Trump asegura que hay una posibilidad real de llegar a un acuerdo. Y hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó la propuesta de paz, pero también alertó sobre un alza del antisemitismo. Estados Unidos lidera los esfuerzos para lograr la liberación de todos los rehenes, poner fin al dominio de Hamás en Gaza y promover una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad para la región. Y mientras la expectativa está en Egipto, hoy el Papa León XIV dijo que han sido 2 años muy dolorosos e instó a reflexionar sobre cuánto odio hay en el mundo y la necesidad tanto de proclamar la paz como de respetar la dignidad humana. Estos diálogos son los últimos en una serie de intentos por lograr la paz en la región. ¿Qué ha pasado con la diplomacia y su capacidad para lograr la paz justamente en esta región? Se lo preguntamos a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Buenas tardes. Los 2 años de la guerra en Gaza han dejado también un impacto sobre el ejercicio de la diplomacia. Ese arte que, como decía Kissinger, consiste en negociar entre los estados para llegar a un resultado. Y es que hemos visto mucha diplomacia, pero muy pocos resultados. Hay una gran crisis en la diplomacia tradicional, aquella que busca el fin de la guerra, que busca que los estados negocien y se pongan de acuerdo sobre qué evitar para esta guerra. Y ahí no hemos visto ningún resultado. Por el contrario, vemos una falta de credibilidad, de legitimidad gigantesca que produce muy pocos resultados, con excepción, hay que decirlo, de lo que lograron Egipto y Qatar en noviembre del 2023, que lograron el intercambio más grande de rehenes en su momento. Más allá de eso, son pocos o nada los resultados de la diplomacia en esta guerra. Eso sí, hemos visto nuevas formas de diplomacia, como son, por ejemplo, la diplomacia humanitaria, aquella en que la población civil se une con ciertos estados. Por ejemplo, acá hemos visto el actuar de la Unión Europea,
es en lo único que lo hemos visto, esta diplomacia humanitaria, muy importante para frenar el hambre a Gaza, pero es una diplomacia que más allá de esto, lo que está haciendo es resolviendo un problema puntual. No está enfocándose en cómo se llegó a ese problema, qué fue lo que pasó y por qué el hambre que hay en Gaza. Una diplomacia muy puntual que resuelve pequeños problemas y no las causas de los mismos. Y por último, hemos visto también el surgir de una diplomacia transaccional. Es decir, yo doy rehenes, ustedes me dan prisioneros políticos. También una diplomacia que se convierte cada vez en más y más impositiva. Una diplomacia en la que vemos a personajes como el presidente Trump o Netanyahu imponer su voluntad frente a las otras partes. Y eso es parte de lo que estamos viendo precisamente en Egipto esta semana. Una diplomacia en que le dicen a Hamás, usted o acepta lo que hemos planteado para el fin de la guerra o se tiene que atener a las consecuencias. Una diplomacia que cubre un vacío, y esto es muy importante, que han dejado las Naciones Unidas, el organismo multilateral por excelencia para acabar con las guerras y fomentar la paz, pero que, hay que decirlo, en los 2 años en Gaza y también en Ucrania han estado paralizados, no los hemos visto en acción. Una gran crisis frente a ese tipo de diplomacia que permite, como decía, el avance de una diplomacia coercitiva. Y miles de manifestantes salieron a las calles en varios países del mundo para pedir el fin de la guerra. Unos elevaron su llamado para la liberación de los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás y otros para acabar con el genocidio en la Franja de Gaza. Miles de personas salieron a las calles para conmemorar 2 años del ataque de Hamás a Israel y la escalada del conflicto en Gaza. En Indonesia, cientos de manifestantes protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos, un modo de demostrar su apoyo al gobierno de Norteamérica por proponer un acuerdo para el fin de la guerra. La lucha palestina no puede ser la lucha de una sola nación, debe ser la lucha de todas las naciones oprimidas y explotadas del mundo. Mientras tanto, en la capital de Kenia, las personas muestran su solidaridad y total apoyo con los israelíes. Además, hacen un llamado a la paz en Jerusalén, después del fatídico episodio de hace 2 años. La libertad es para Israel. Kenia es para Israel. Apoyamos a Benjamín Netanyahu. Oramos por ellos y por cada creyente. Queremos recordarle a cada creyente que hay un judío viviendo dentro de ti. Su nombre es Jesucristo. En España, varios periodistas, vistiendo cascos y chalecos de prensa, realizan una protesta pacífica para conmemorar a los más de 250 reporteros que han muerto informando desde la franja. Por su parte, en Israel se lleva a cabo un homenaje para las 1.200 víctimas y 251 secuestrados por Hamás. Piden al primer ministro ayudar a la liberación de los 48 rehenes que aún siguen en manos del grupo terrorista. Tenemos esperanza, pero después de estos 2 años somos muy pesimistas. Rezamos para que suceda, pero hasta que suceda esperaremos y aquí estaremos. En países como Inglaterra, Francia y Brasil, cientos de manifestantes también salieron a las calles para expresar su apoyo a Israel o Gaza y para pedir un pronto acuerdo que termine la guerra. Y en Colombia también se convocaron varias movilizaciones en rechazo a las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Nicole Buitrago, ¿qué está previsto en estas marchas en Bogotá? Buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Así es, diferentes colectivos, organizaciones e incluso sindicatos ubicados aquí en la capital del país se unirán a esta jornada de movilizaciones que tendrán varios puntos de concentración. Se esperaba inicialmente que esta primera marcha se realizara en la Universidad Distrital a las 10:30 de la mañana, pero por ahora no hubo convocatoria y se va a trasladar aquí a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Por eso a esta hora ya se empieza a ubicar este esquema de seguridad, porque ha dicho tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional que protegerán la seguridad de la embajada, pero también garantizarán la libre expresión de estas colectividades. Hay que mencionar que la embajada funcionó con menos personal el día de hoy y funcionó hasta hace tan solo unos minutos, más o menos a las 12:30 de mediodía ya terminó el funcionamiento de la embajada aquí en el centro de la ciudad, pero hay que mencionar que también la embajada se pronunció a través de un comunicado en su cuenta de X, manifestando que estará
están dispuestos a seguir los informes de las autoridades distritales y han dicho que estas protestas pueden ir hasta la noche y por eso están haciendo un llamado a los ciudadanos estadounidenses para evitar las protestas masivas, y la zona alrededor de la embajada, dice la embajada, que estas protestas tienen el potencial de tornarse violentas. Pero para que usted esté informado, veamos cuáles son los puntos de manifestación que en pocos segundos iniciarán estas movilizaciones. Después de la 1 de la tarde habrá una caravana o una rodada por toda la avenida El Dorado hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado. A esa misma hora se activará otra protesta en solidaridad a Palestina en la Universidad Pedagógica y a las 4 de la tarde se realizará la segunda jornada de caravana ubicada en la Universidad Nacional, y 4:30 de la tarde esta manifestación retornará aquí a la embajada estadounidense en la capital del país. Nicole, gracias. Y el gobierno nacional confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas que viajaban en una embarcación con ayuda humanitaria para Gaza, fueron liberadas por las autoridades israelíes luego de un proceso de acompañamiento diplomático y consular de Colombia. Las dos jóvenes, que habían sido detenidas por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando iban a bordo de uno de los barcos de la flotilla humanitaria, recobraron la libertad y actualmente reciben acompañamiento del cónsul Carlos Piñeros en Jordania. Las dos jóvenes recibieron atención médica y se encuentran bien de salud. 1:07 p.m. Más de la mitad de los municipios del país tienen riesgo para las elecciones de 2026. La alerta la dio hoy la Defensoría del Pueblo. En su informe señala que de los 1.103 municipios de Colombia, 649 presentan algún nivel de riesgo electoral. Las alertas se clasifican así: 62 municipios requieren acción inmediata, 162 acción urgente y 425 prioritaria. Para la Defensora del Pueblo, Iris Marín, este panorama evidencia la necesidad de garantizar un plan para la seguridad en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Las elecciones serán libres y en paz en Colombia siempre que los riesgos los logramos atender, coordinados interinstitucionalmente, oportunamente, con responsabilidad y acción conjunta entre todas las instituciones del Estado en una lógica de colaboración armónica y separación de poderes que marca la independencia de algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, que no niega la importancia de la coordinación interinstitucional, la colaboración armónica entre la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales, los otros organismos de control y todas las ramas del poder público. La presentación se hará en 6 puntos. Espero poderme centrar sobre todo en las recomendaciones, que creo que es lo más importante, la invitación a la acción. Hemos encontrado que el mayor riesgo se presenta antes de las elecciones y no necesariamente el día de las elecciones, que es un día crítico. Es muy importante mantenerlo. Puede ser que esto obedezca a que las instituciones nos coordinamos y actuamos con mayor urgencia el día de las elecciones. Eso está bien, porque es un día crítico. Pero puede ser que el no cubrimiento adecuado de ese proceso anterior pueda generar riesgos que ni siquiera son advertidos por las instituciones, es decir, amenazas selectivas que la persona que está candidatizada o que pertenece a un movimiento decide retirarse y ni siquiera denuncia porque no tuvo las condiciones. Entonces todo ese acompañamiento previo por parte también del Ministerio de Defensa es fundamental. Veamos ahora las regiones con más riesgo electoral. Iniciemos en el suroccidente del país, donde están Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Allí se identifican 148 municipios en riesgo electoral. 36 demandan acción inmediata y 43 requieren acción urgente. Valentina Gallego, ¿cuáles grupos armados amenazan las elecciones en el Valle? Catalina, televidentes, buenas tardes. Primero hay que decir que según las autoridades en el Valle del Cauca se han fortalecido alrededor del 33% los grupos armados y que ya se han identificado alrededor de 7 en toda la región. Los que podrían tener en riesgo las elecciones son los que hacen presencia en todo el departamento del Valle del Cauca. Hablamos del ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Por eso desde la gobernación y las diferentes autoridades desde ya, faltando algunos meses para esas elecciones, están creando nuevas estrategias
estrategias de seguridad, incluso alianzas internacionales para garantizar que se lleven a cabo de manera correcta. Este es un país demócrata, no pensamos renunciar a la democracia, antes queremos fortalecerla, fortalecer nuestras instituciones y pues por supuesto las elecciones forman parte de la democracia y pues tenemos que protegerla porque no queremos que se vaya a decir que por temas de seguridad no podemos hacer elecciones. Entre ese fortalecimiento que habla la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pues incluye nuevos recursos para comprar nuevas tecnologías, pero además agilizar la creación y la instalación de los 3 batallones de alta montaña en todo el departamento. Valentina, gracias. El Cauca es otro departamento del suroccidente con serios problemas de orden público. Pese a esa situación, las autoridades dicen que ya están tomando medidas para el proceso electoral. Fernando Rojas, ¿qué dice la gobernación? Estefanía, muy buenas tardes. Mire, la gobernación del departamento del Cauca ha sido enfática en manifestar que garantizan precisamente este proceso electoral, que están desarrollando diferentes jornadas de trabajo con autoridades como policía, ejército, registraduría, así como alcaldes de los diferentes municipios para hacer presencia durante estos días de elecciones. Por ahora dicen que están garantizadas las elecciones del 19 de octubre, así como las del 26 de octubre aquí en el departamento del Cauca, con lo que tiene que ver con el Consejo Municipal de Juventudes y también la consulta del Pacto Histórico. Así lo manifestó la secretaria de Gobierno del departamento del Cauca. Realizar todas las estrategias con los partidos y movimientos políticos que nos permitan dar información pertinente para nosotros, generar las garantías necesarias y que podamos tener unas elecciones tranquilas en el departamento del Cauca. ¿Hay garantías? Las garantías están entregadas de acuerdo a las capacidades que tenemos, la institucionalidad, tanto nuestra fuerza pública, nuestra policía y todas las instituciones que hacemos parte precisamente de estos ejercicios. Mire, las autoridades han manifestado que hay muchos desafíos en el departamento del Cauca por la situación tan difícil de orden público que se presenta en todo el territorio, pero garantizan que con la presencia del ejército, con toda la fuerza pública, pues habrá elecciones aquí en el departamento del Cauca. Asimismo lo ha dicho la Registraduría Nacional de la Nación a través del registrador delegado para el departamento del Cauca, Freddy Paz, quien ha manifestado que ya está lista toda la logística para las próximas elecciones. Fernando, gracias. Y en Nariño, las autoridades departamentales dicen que el plan de seguridad para elecciones comienza con la elección de los consejos de la juventud, que son este mes. David Sánchez, cuéntenos qué pasa allí, cómo está el departamento para este proceso electoral. Daniela, televidentes, según las autoridades en el departamento, en cada consejo de seguridad y en cada consejo de seguimiento electoral, pues las autoridades se han comprometido a garantizar las elecciones en los 64 municipios del departamento. Sin embargo, hay retos importantes. Por ejemplo, finalizando septiembre, precisamente esto decía la secretaria de Gobierno encargada. Hemos venido realizando un trabajo de monitoreo continuo, no solo para las elecciones que se realizarán el próximo año, sino en estos consejos de la juventud el 19 de octubre y el 26 de octubre con las consultas interpartidistas. Es rescatar que en cada una de estas comisiones, como en las mesas técnicas que hemos venido realizando, la fuerza pública ha manifestado no solo su compromiso, sino un total normalidad en el orden público que se viene realizando en el departamento. Pese a esta situación, por ejemplo, finalizando septiembre y en este momento hay más de 1.937 personas que han sido desplazadas hasta el municipio del Charco y hay otras 90 más que están confinadas en zona rural. Son parte de los retos que se enfrentan en el departamento de Nariño, esa dicotomía entre lo que afirman las autoridades y las fuerzas de seguridad y lo que se vive en algunas regiones como el Pacífico nariñense. David, gracias. Ahora vamos al noroccidente del país, donde en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó hay 178 municipios con riesgo electoral. 10 necesitan acción inmediata y 38 urgente. En la región, los problemas de seguridad y las disputas territoriales por las economías ilegales pueden impactar el desarrollo electoral. Alfonso Cárcamo, ¿qué dicen las autoridades? Catalina, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues nosotros aquí hablamos con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró tajantemente que no hay garantías para el proceso electoral del próximo año, por lo menos aquí en el departamento. Y dice que no las hay porque es el mismo gobierno nacional el que está dialogando con grupos al margen de la ley que está causando zozobra a comunidades en subregiones como el nordeste, el norte y el Bajo Cauca. Asegura que esto es un sabotaje directo para el proceso electoral del próximo año.
pero el gobierno nacional tiene que dejar de sabotear este proceso. Y el gobierno nacional es el que más lo sabotea contemporizando con el crimen. Si el gobierno no suspende todas las negociaciones que tienen ricos, popochos a los criminales de distintas pelambre, va a ser muy difícil que a punta de corazón y de valor de soldados y policías y de lo que nosotros dispongamos desde las autoridades regionales garanticemos ese proceso. El mandatario regional recordó que desde que se empezaron los diálogos de paz total del gobierno nacional, por ejemplo, disidencias de las FARC han crecido en el departamento un 70% y al mismo tiempo también lo ha hecho el Clan del Golfo con un 40%. Alfonso, gracias. Pasamos ahora a la región Caribe. Allí se registran 135 municipios con riesgo electoral, de los cuales 7 exigen acción urgente y 81 acción prioritaria. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que coincide en los puntos de riesgo que señalan tanto la Defensoría como el Gobierno Nacional, pero aseguró que las elecciones de 2026 se realizarán en todo el país. Hay que decir una cosa, digamos, desde ya, que exista riesgo electoral en algunos municipios de Colombia, en nada implica que se puedan suspender o aplazar las elecciones de nuestro país. Es decir, esos riesgos son acciones para mejorar las condiciones de los lugares, pero en modo alguno significa que puedan dar lugar a aplazar o suspender elecciones en Colombia. Varios precandidatos presidenciales se refirieron a los riesgos electorales que enfrentan en medio de las elecciones de 2026. Hay que atender a la defensora del pueblo, que es una mujer sensata, inteligente, que ha venido señalando una cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que exigirle permanentemente a este gobierno. Y nosotros tenemos que tomar la decisión a dónde llegamos, entender las condiciones de seguridad que tenemos que entender y actuar de manera responsable y seria. Yo estuve hace 2 semanas en el departamento del Cauca. Yo nunca había visto tanta desesperanza en un lugar. Es un departamento agobiado, al que le prometieron tantas cosas y no le han cumplido nada. Nosotros tenemos que ir y tenemos que hacer presencia, tenemos que tomar un cuidado básico. En todas las regiones donde yo he ido, he tenido atención juiciosa de la policía, de los organismos de seguridad, y yo estoy tranquilo. Incluso el mismo ministro del Interior ha dicho que hay riesgo en algunos municipios. También lo ha dicho la Defensoría. Y lo que recogemos los candidatos en las regiones, y les voy a poner un ejemplo, solo Calarcá, en el sur del Meta, en límites con el Caquetá, convocó más de 22.000 personas, a las que con absoluta seguridad va a presionar para que participen en las elecciones regionales. Hoy le pedimos garantías al gobierno nacional y también a la comunidad internacional. Necesitamos tener unas elecciones transparentes y limpias. Las rentas ilícitas de ese crimen organizado son más del 4% del PIB de Colombia. Para que los colombianos tengan idea, eso es como el equivalente a los ingresos por remesas y a los ingresos de la industria mineroenergética en Colombia. Eso es lo que la minería ilegal y el narcotráfico tienen hoy. Y esa plata va a terminar no solamente matando colombianos, sino infiltrándose en la política e intercediendo en elecciones. Le exijo al gobierno que se tome en serio el informe y las recomendaciones de la Defensoría, que acabe con ese embeleco de la paz total. En los más de 27 años que llevo haciendo política, nunca había sentido que ejercerla fuera tan difícil como lo es hoy. Ojo, el narcotráfico que se volvió a tomar el país está haciendo lo imposible por desestabilizar el Estado, asesinando y amenazando líderes políticos, ambientales, sociales, comunitarios. Por eso hay que protegernos entre sí. Toda mi solidaridad con el candidato Mauricio Liscano por las amenazas recibidas. Yo personalmente agradezco la protección que me ha dado la UNP, pero claramente el gobierno, en lugar de salir a rechazar y a decir que no hay problemas, como salió el ministro Benedetti, lo que tiene es que reconocer que los grupos armados ilegales controlan una parte enorme del país. La Defensoría ha señalado que hay 600 municipios con problemas, 62 en alto riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es concentrarse en dar esas garantías. El compromiso más grande que los candidatos presidenciales podemos tener para garantizar la paz electoral es el respeto a las reglas de juego, es respetar la ley, es respetar lo que nuestra Constitución ordena, es no proponer cosas que ponen en riesgo nuestra institucionalidad, la independencia de los poderes públicos, la legitimidad de nuestra justicia, la independencia de los medios de comunicación para poder expresar y poder transmitir las noticias.
Y en medio de este panorama de alertas y riesgos, el precandidato presidencial Mauricio Liscano denunció una amenaza. A su sede de campaña en Manizales llegó un sufragio enviado a nombre de su padre. Este sufragio, acompañado de un mensaje que decía Oscar Tulio Liscano, descansa en paz, encendió las alarmas del precandidato presidencial Mauricio Liscano, quien pidió garantías para la seguridad de su padre. Un acto cobarde, muy difícil para nosotros, sobre todo para mi familia, especialmente para mi padre y para nosotros que ya tuvimos que vivir el secuestro de él durante 8 años. Y es que su papá, el entonces congresista Oscar Tulio Liscano, pasó 9 años secuestrado por las extintas FARC. El horror de aquella época resonó con la amenaza que llegó a la sede del precandidato en Manizales. A nosotros nos deja muchos interrogantes y por supuesto mucho dolor, porque si se meten con uno, pues al final del día pues uno es candidato, uno sabe las consecuencias, las decisiones que uno toma como ser humano y que no se puede dejar intimidar y amenazar por parte de los violentos. Sin embargo, el hecho de que se metan con un familiar, con mi padre en este caso, que usted bien lo dice, él ya está retirado, él hoy no hace política, no ejerce, no tiene ningún cargo, es una persona que ya tiene más o menos 79, 80 años. Liscano afirmó que hasta el momento no tiene información adicional de este hecho que lo tiene muy preocupado y angustiado por la vida de su padre, y recalcó que ha sido poca la respuesta de las autoridades. No solo no contestan, no solo ni siquiera una llamada, sino que además la única persona que se contactó conmigo hacia las 10:30 de la noche el día de ayer fue el director de la DIPRO, que lo único que me dijo es, oiga, por favor mande una carta para que nosotros evaluemos en un comité si podemos o no ponerle medidas de seguridad a su papá. Entonces es una indolencia total de este gobierno frente a las elecciones, frente a nosotros los candidatos. Sin embargo, la policía de Manizales respondió a las inquietudes de seguridad para la familia Liscano. Ya hay unos elementos que inicialmente se vinculan a la investigación y que permiten avanzar en este proceso. De igual manera, en la mañana de hoy se acaba de desarrollar un comité extraordinario de garantías electorales. En él hemos entrevistado a los diferentes partidos. Debo señalar que ninguno refirió una preocupación emergente o complementaria. El candidato del Movimiento Colombianísimo fue más allá. Contó que pese a haber sido parte del gobierno actual, ha sentido indiferencia con la amenaza que recibió y que no siente seguridad en su ejercicio como precandidato. Yo estoy convencido que no son 100 municipios los que no se puede hacer campañas. Pasamos por lo menos de 300 o 400. Pues es que eso solo entre el Catatumbo, parte del Pacífico, el sur de Colombia, el Cauca, suman por lo menos 300 municipios donde uno es consciente, no tiene acceso, no puede ir y se corre un riesgo enorme. El gobierno nacional confirmó que la policía recibió oficialmente la denuncia del precandidato presidencial. Y mientras tanto, el procurador general rechazó estas amenazas, advirtiendo que urge la rápida acción de las autoridades para garantizar su seguridad y que el país debe unirse en torno a la paz electoral. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque hay una nueva decisión de la justicia sobre la consulta del pacto histórico. ¿De qué se trata, María Camila Rojo? Catalina, es una decisión bastante técnica, pero se resume en lo siguiente. El Tribunal Superior de Bogotá le da la razón al Consejo Nacional Electoral y tumba la inscripción de los candidatos a la consulta interna del pacto histórico programada para el próximo 26 de octubre. En otras palabras, deja sin piso jurídico esta inscripción que hicieron como partido hace 12 días ante la registraduría. Este nuevo fallo deja sin efecto la medida provisional que les permitió inscribirse y niega la tutela a los integrantes de la Colombia Humana. Todo esto arranca, recordemos, por una decisión del CNE que impidió que la Colombia Humana haga parte de la fusión de partidos del pacto histórico por unas fallas en sus mismos estatutos. Ellos demandaron la decisión alegando derecho a ser elegidos, el derecho a ser elegidos, y hoy el tribunal les niega estas pretensiones, por lo cual no hay candidatos para esta consulta. Un juez la declaró improcedente. Es importante decir que a esta hora no hay claridad frente a varios aspectos, tampoco sobre la medición para elegir candidatos al Congreso en esa consulta, y por esta razón el presidente Gustavo Petro está reaccionando a esta hora y está citando a todo el comité político del pacto a una reunión urgente a las 3 de la tarde en la Casa de Nariño. También escribió lo siguiente en su cuenta de X, el presidente Petro: estamos ante un intento de la derecha de impedir que el pacto histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto, dice el presidente, es un sabotaje a la democracia. Son dictaduras los que impiden que la Constitución se aplique. También anuncia el
precandidato Daniel Quintero, por otro lado, que va a impugnar esta decisión. Esta, por supuesto, es la noticia en el mundo político a esta hora y es una información en desarrollo. Luego de sobrevivir a un brutal ataque de su expareja, quien la golpeó en repetidas ocasiones con un martillo, Karina Rincón, la funcionaria de la alcaldía local Antonio Nariño en Bogotá, habló con Noticias Caracol. Su testimonio lo entregó luego de pasar 10 días en una clínica. Yo soy Karina Rincón Durán y en este momento me encuentro en recuperación después de estar 10 días en cuidados intensivos en el hospital de Kennedy. Ya me encuentro en esta casa familiar y pues estoy con toda la actitud para recuperarme después de todo lo ocurrido. Me declararon en el primer hospital muerte cerebral y en el segundo que podía quedar en coma indefinidamente. Hasta que llegó mi mamá, llevaba 2 días en coma y fue la voz de mi mamá la que escuché y al escucharla abrí los ojos. Karina, ¿qué pasó ese día cuando usted fue brutalmente golpeada? Usted llegó a su apartamento y ¿qué pasó? Yo simplemente llegué de la cena, me dirigí a mi habitación, me fui a empillamar, inmediatamente me quité el pantalón, él ingresó y lo rompió completamente y salió de la habitación, se dirigió al baño social y logré ver de allá que estaba tomando el martillo que estaba ya sobre la caja de herramientas al lado del alicates. Él entró y yo simplemente supuse que iba a hacer algún arreglo, algo. Pero entró, inmediatamente ya tenía un martillazo en mi cabeza y solamente pasaba por mi mente el deseo de vivir. Sentía, Dios mío, no voy a morir, voy a vivir, voy a vivir. En eso recibí al menos 4 martillazos más, me tomó por detrás y me sellando en la cabeza. Me logré salir un poquito, abrí la habitación de mi bebé y la vi dormir. Y desde allí ya no me acuerdo de nada. Después de esta agresión, ¿qué sabe de él? ¿Qué pasó con él? Lo que sé es que ya está capturado, pero no se le ha dictado la cantidad de años que va hasta la condena. Solo deseo que no vaya a haber un vencimiento de términos y que esta persona por alguna razón salga en libertad. Quiero que esté en prisión y eso me genera tranquilidad. ¿Qué viene en este proceso de recuperación y qué necesita usted? Así es, Héctor. 20 golpes en total, 3 en el rostro y 17 en el cráneo. Me hace falta una cirugía que requiere tiempo, sanación de mencía, de rehabilitación oral, porque también me retiró los dientes y pues es ahora donde acudo a las personas que tenga buen corazón y me pueda respaldar de alguna manera. Todo será bienvenido para poder cubrir esta cirugía que me hace falta y que pues es una cirugía de bastante tiempo. Esto también es un llamado a todas las mujeres para que de pronto si están viviendo una situación similar donde las estén intimidando. Primero que todo a la comisaría de familia. Le pido a la comisaría de familia que escuche a las mujeres, porque yo fui hace un año, pedí medida de protección y no me brindaron seguridad. El mensaje a las mujeres es, cuando reconozcan signos de agresividad o de un mal genio extremo, prestarle atención. Además, cuando hay cambios drásticos, porque después de esta mala actitud vienen con flores, vienen con canciones, con temas tiernos, a inclinarse, a pedir perdón de rodillas y demás. No es de creer. Son alarmas para mí, porque yo las viví así. 1:44 p.m. Hoy se cumple el segundo día de paro de mineros y madereros en el Chocó. La gobernación logró un primer acercamiento entre los gremios y el gobierno nacional para alcanzar acuerdos que permitan reabrir el paso en las vías bloqueadas. Andrea Estrella, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes para todos. Pues aquí en el Parque Centenario, punto de concentración tanto de los mineros como los madereros, desde el día de ayer se están realizando varias reuniones, pero en este momento son los líderes que están concertando esa hoja de ruta que llevarán el próximo jueves allá a Bogotá para reunirse con el gobierno nacional, al menos 4 ministerios y la Agencia Nacional de Minería. Por ahora decir que aunque persisten los bloqueos en las 2 principales vías que comunican al Chocó con Risaralda y Antioquia, en el sector
sector del 90, esto en la vía Quibdó-Medellín, y a la altura del municipio de Latrato en Yuto, dan cada 4 horas un acceso para esa movilidad de los vehículos que están ahí represados en las vías. Con plantones y bloqueos en las vías, el paro minero y maderero en el Chocó continúa. Nosotros no somos criminales. No somos criminales. La gobernación del Chocó logró un primer acercamiento entre los gremios y el gobierno nacional para que a Bogotá llegue una comisión que permita nuevos acuerdos, especialmente en la incautación y quema de la maquinaria utilizada para la extracción de minerales y la formalización minera y maderera. El ministro ha dicho, no vamos a quemar la maquinaria, sí, pero sí los van a decomisar. Entonces necesitamos una ruta clara, efectiva, pero que sea para allá. Antes de quemarle, digamos, la maquinaria a la gente, deberían de buscarle otra solución. Bueno, no quieren que trabaje en minería, pero bueno, aquí les vamos a traer este emprendimiento, pero apenas vienen, hacen el daño en el territorio y se van. Aunque los líderes del paro accedieron a dar vía libre cada 4 horas, los viajeros son los más afectados porque deben pasar por varios transbordos para llegar a sus destinos. Pues mal, porque ha sido un trayecto muy duro, ya que también se ha ido más gasto y todo. Nosotros no tenemos la culpa de que esté pasando eso con ellos allá con el gobierno. Ellos lo que tienen que cuadrar ya no hay necesidad de tapar las vías para que uno esté pasando por esto. Los mineros y madereros se declararon en asamblea permanente y mantendrán los plantones y las marchas hasta que lleguen a un acuerdo definitivo con el gobierno nacional. Y continúan las afectaciones en la vía al Llano, que se mantiene cerrada en el kilómetro 18 por un derrumbe, pues el gobierno confirmó cómo serán los trabajos de recuperación y cuánto podrían tardar. Laura Rojas, ¿qué dijo la ministra de Transporte? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Transporte confirmó que a finales de noviembre será habilitado un solo carril en la vía al Llano, pero que esto también dependerá de las lluvias que caigan en la zona. De otro lado, manifestó que se están haciendo labores de recuperación en el kilómetro 18, lugar donde ocurrió la emergencia, con una inversión de 18.000 millones de pesos. 3 anuncios importantes en la vía al Llano. Primero, en un mes y medio habilitaremos uno de los carriles de la vía nacional en el kilómetro 18. Segundo, priorizamos 18.000 millones de pesos para caminos comunitarios en 28 proyectos de los municipios de este sector. Y tercero, realizaremos visita técnica con medios regionales y veedores ciudadanos. Bien, mientras todo esto ocurre, algunos sectores han manifestado que las pérdidas en el sector ascienden a 1 billón de pesos. Y los colombianos están estrenando Breve, el nuevo sistema de pagos que permite realizar transferencias y pagos en cuestión de segundos de manera sencilla y segura. Según el Banco de la República, en el primer día de operación, los usuarios crearon más de 700.000 nuevas llaves para identificar sus cuentas bancarias. Breve quiere decir pagos inmediatos y que sin importar el banco donde tenga su cuenta o depósito, podrá recibir o enviar dinero en cuestión de segundos, de manera segura y fácil. Ahora, para enviar o recibir dinero a través de Breve, lo debe hacer con una llave que usted crea para identificar su cuenta de ahorros o billetera digital. Esto evitará tener que darle a otra persona datos personales como su nombre, cédula o número de cuenta. Para crear la llave, solo ingresa a la APP de su banco y crea su llave, que puede ser su número de documento de identidad, su número de celular o un identificador alfanumérico generado aleatoriamente por su entidad o su correo electrónico. Una vez creada, la llave es el dato que usted deberá compartirle a la persona que le va a transferir dinero. Ojo, cada cuenta o billetera que usted tenga debe tener su propia llave y tenga en cuenta que la llave solo identifica su cuenta, pero no es la contraseña de acceso, así que no se preocupe al entregarla. Hasta ayer se habían creado 84.768.000 llaves, pertenecientes a 32,4 millones de personas. En su primer día de operación oficial, entidades financieras como Bancolombia y Banco Caja Social reportan un buen funcionamiento en los servicios del nuevo sistema de pagos inmediatos Breve. Ya nuestros clientes están transando a través de Breve. Envían o reciben dinero de una forma fácil y sin costo. No obstante, Lulobank reporta algunas fallas en las transferencias. El error que se está presentando surge de entidades de bancos que no han migrado completamente a Breve. Si usted no crea sus llaves, podrá seguir enviando o recibiendo dinero, pero esa transferencia podría demorarse mucho más tiempo que al hacerlo con Breve.
A propósito de breve, ¿qué tanto ha disminuido el uso del dinero en efectivo en los últimos años? Los leemos en @noticiascaracol. Después de más de 60 años de espera, Playa Blanca, en la isla de Barú de Cartagena, cuenta con un embarcadero que promete transformar la experiencia turística en la zona y garantiza la seguridad de miles de visitantes y del zarpe controlado de las embarcaciones. Con 28 pilotes fabricados en tubería de acero y concreto reforzado, quedó oficialmente habilitado el nuevo embarcadero en Playa Blanca Barú, una infraestructura clave para el turismo en la zona insular de Cartagena. Decíamos que Playa Blanca puede tener aproximadamente desde el día que comenzó a explotarse la playa con fines turísticos más de 60 años, es decir, 60 años para que por fin tenga esta infraestructura que es histórico y le cambia la dinámica al balneario como es. Nosotros queremos este balneario impecable. Según las autoridades, el nuevo embarcadero tiene capacidad para recibir 27 embarcaciones de manera simultánea y ya está listo para dinamizar el turismo en plena temporada de receso. Es un muelle importante y bueno, y hoy no podemos sino sentirnos felices. Ahora viene cómo vamos a construir con los nativos la manera de operar el muelle, cómo el muelle puede ser motivo de prosperidad y que no se vaya a convertir en un motivo de división. Con esta infraestructura se busca garantizar condiciones mejor adecuadas para el zarpe y atraque de embarcaciones, reduciendo así riesgos tanto para los turistas como para los operadores turísticos. A nosotros nos beneficia gracias a que ya no va a haber mal inconveniente, no va a haber como un tropiezo de una embarcación hacia un turista, no. Ya las lanchas pueden hacerse al ladito del muelle. Este proyecto me parece muy interesante porque le da más comodidad al turista, le da más apogeo y hace que la gente más venga a visitar las playas. Con la puesta en funcionamiento de este embarcadero, ahora la comunidad de Barú espera que se agilicen los trabajos de reconstrucción de la carretera para garantizar un acceso digno y seguro a una de las playas más apetecidas y paradisíacas del Caribe colombiano. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Noticias de Salud hablamos de una condición supremamente común en las mujeres, la cistitis. Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Sí, miren, la mitad de las mujeres sufrirá al menos un episodio de cistitis durante su vida. Esta, además de frecuente, es una condición muy molesta y si queremos prevenirla, es necesario, más que antibióticos, revisar ciertos hábitos que hemos aprendido desde pequeñitas. A la mayoría, por no decir que a todas, nos dijeron que no debíamos sentarnos en la taza si estábamos en baños públicos. Eso lleva a posturas inadecuadas, a que los músculos no se relajen, pero además también se cae en el error de aguantar las ganas de orinar. Y eso, sumado a otros factores, son los que hacen que la cistitis se convierta en una condición tan común. Atentas a las recomendaciones. Orinadera, ardor, dolor abdominal bajo e incluso sangre en la orina son síntomas de la cistitis, inflamación de la vejiga usualmente causada por una infección, condición que es mucho más frecuente en mujeres debido, entre otros, a que la uretra, que es el conducto de salida de la orina, es más corto que en los hombres y así las bacterias pueden llegar más fácil a la vejiga. Se trata de una enfermedad bastante común. 1 de cada 2 mujeres va a presentar infección urinaria o cistitis a lo largo de su vida. Y el 30% pueden presentar infecciones urinarias recurrentes. Es una enfermedad que es muy angustiante. ¿Por qué? Porque genera mucha consulta, mucho antibiótico, mucha incapacidad. Y al ser recurrente y al ver que no hay una mejoría, angustia mucho a las pacientes. Aunque no podemos cambiar la anatomía, sí hay otros factores de riesgo que podemos modificar para disminuir la probabilidad de tener una cistitis, como el estreñimiento, el bajo consumo de agua y la resequedad vaginal causada, por ejemplo, por la menopausia. 1 litro, yo les digo que es el agua suficiente para que vean la orina transparente. Hay que estar tomando agua seguido. En cuanto a los hábitos miccionales, la recomendación es ir aproximadamente cada 3 horas al baño a orinar. ¿Listo? Esta recomendación es importante porque de pronto te pase, estás trabajando, estás concentrada en el computador y realmente el tiempo pasa volando y han pasado 6 horas desde que te levantaste y seguramente orinaste y no has ido al baño a orinar. Pero esto no es lo único. Atentas a este consejo a la hora de ir al baño. Siempre que vayan al baño, se deben sentar bien en la taza del inodoro, así sea un baño público. Este es lo que más impacta. Todas me dicen, ¿cómo?
Si eso me da más infecciones, para nada. Al contrario, si no se sientan bien y no abren bien las piernas, y para eso la recomendación es bajar pantalón, falda y ropa interior hasta los tobillos, no evacúan completo su vejiga. Y al no evacuar completo su vejiga, dejan un residuo de orina. Ese residuo tiene bacterias. Va a quedar esas bacterias mucho más tiempo ahí guardadas, con chance de que nos produzcan esa infección urinaria. También es importante orinar después de las relaciones sexuales y dar manejo adecuado a síntomas como flujo vaginal recurrente. Por supuesto, ya el manejo farmacológico debe ser bajo supervisión médica para no cometer errores. El error más frecuente es automedicarse, definitivamente. ¿Por qué? Porque inicialmente en su primer episodio consultan, bien sea al médico o al de la farmacia, en nuestro país es muy frecuente, les mandan un antibiótico y usualmente les funciona, ¿cierto? Entonces ese antibiótico se convierte en el medicamento mágico, cosa que en el momento que ya se vuelve algo recurrente, están dentro de ese 30% de pacientes que se les vuelve algo recurrente, pues fácil, yo me tomé esto, pues me lo vuelvo a tomar, y me lo vuelvo a tomar, y me vuelvo a tomar, hasta cuando ya se sale de las manos porque empeoran los síntomas o se hace demasiado recurrente, deciden consultar. Esta recomendación aplica incluso para suplementos naturales como el cranberry o arándano, que no basta en fruta o jugo, sino que debe suministrarse en dosis y por tiempos específicos. Insisto en la importancia de consultar. La cistitis no es una condición menor ni por la cual se deba sentir vergüenza. Cuando se vuelve recurrente, mal manejada, se puede complicar e incluso llegar a comprometer los riñones. Por ejemplo, durante el embarazo puede producir amenaza de aborto o de parto antes de tiempo. Si hay diabetes, se entorpece el tratamiento, así que no la minimicen. Me despido recordándoles que hoy a las 4 en punto de la tarde nos vemos en nuestras pantallas digitales en Conscientemente para que conversemos sobre la depresión. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Muchas gracias. El presidente Trump habría ordenado cortar los contactos diplomáticos con Venezuela, según afirman altos funcionarios estadounidenses. Esto en un momento de tensiones tras la ofensiva de Washington contra los carteles de droga. Juan Camilo Merlano, ¿qué detalles se conocen? Daniela, son dos reportes de las últimas horas que indican, por un lado, que Nicolás Maduro se ha quedado sin vía diplomática para comunicarse con los Estados Unidos y por el otro lado que un escalamiento militar sería inminente. Lo primero hace referencia a un reportaje del diario New York Times que indica que el jueves pasado, aquí desde la Casa Blanca, el presidente Trump en una reunión con sus jefes militares tomó el teléfono y le hizo una llamada a Richard Grenell, quien es su enviado para misiones especiales y quien ha sido el único canal de comunicación al que ha podido acceder el régimen de Nicolás Maduro. En esa llamada, según dice el New York Times, el presidente Trump le habría ordenado a Richard Grenell que cancelara, que acabara con cualquier tipo de diálogo en materia diplomática o canal diplomático que tuviera con el régimen de Nicolás Maduro, dejándolo así sin oxígeno. De hecho, también dice ese reportaje que Trump ha aumentado su frustración porque Maduro no ha salido del poder voluntariamente y que ya se están redactando planes para un posible escalamiento militar. En ese sentido, es el otro reporte de CNN que está citando un concepto del Departamento de Justicia que le daría o que más bien establece los argumentos legales mediante los cuales el presidente de los Estados Unidos puede efectuar ataques, un escalamiento militar en contra de una lista de carteles y de líderes de los carteles, para entonces la siguiente fase de lo que el presidente Trump incluso ha llamado como la fase 2 de sus operativos militares. Hoy precisamente, hace algunos minutos, en una reunión con el primer ministro de Canadá, volvió a sacar pecho por los bombardeos en contra de embarcaciones en el Mar Caribe y dijo que ahora las drogas están entrando por otra vía, pero que ellos no lo van a permitir. Juan Camilo, gracias. De otra parte, en Alemania, la alcaldesa de Herdecke, Iris Stalzer, fue atacada hoy con arma blanca y permanece en estado crítico. La mujer, quien asumió el cargo a finales de septiembre, fue agredida frente a su residencia. Información preliminar indica que, pese a la gravedad de sus heridas, pudo arrastrarse hasta el interior de la casa. La policía descarta por ahora que haya motivaciones políticas tras el atentado y alude a un posible trasfondo familiar. El Papa León XIV confirmó que Turquía y Líbano serán sus primeros viajes internacionales desde que asumió las riendas de la Iglesia Católica. Según la Santa Sede, la primera parada será Turquía, una visita que dejó pendiente el Papa Francisco, quien tenía la intención de ir en mayo de este año. León XIV estará allá entre el 27 y 30 de noviembre, donde tendría su primer encuentro con el presidente Tayyip Erdogan antes de desplazarse a Líbano hasta el 2 de diciembre.
El británico John Clark, el francés Michel Deboret y el estadounidense John Martinis ganaron el Nobel de Física por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica. El jurado detalló que sus hallazgos han abierto el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía, los ordenadores y los sensores cuánticos. Parte de sus descubrimientos se aplican ya en tecnologías que incorporan muchos teléfonos móviles. En Madrid, España, 4 personas siguen desaparecidas y otras 3 resultaron heridas al desplomarse parcialmente un edificio en obras. La tragedia ocurrió en pleno centro de la capital, entre la Plaza de Ópera y la Puerta del Sol. El complejo estaba rehabilitándose para ser un hotel 4 estrellas. Las tareas de rescate podrían llevar varios días por el tiempo que tomará levantar la cantidad de escombros. Continúan los problemas por la falta de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. El ministro de Defensa dijo que la ausencia de estas aeronaves ha generado más gastos y tiempo en labores logísticas. Para que a un soldado en las profundidades de la selva le llegue su ración de comida o para ser relevado por otro uniformado es necesario el uso de helicópteros Mi-17, aeronaves esenciales para la operación logística y administrativa del Ejército Nacional. Según la institución, la aviación tiene 19 helicópteros Mi-17, de los cuales solo 8 están operativos. Los otros 11 están en tierra porque ya cumplieron sus horas de vuelo y requieren repuestos y mantenimiento. El Ministerio de Defensa contrató a la empresa Berthold System para poner en vuelo 6 de esas aeronaves e hizo un pago anticipado de $18 millones. A un poco más de un mes de que el contrato expire, dice la Contraloría que solo se ha ejecutado el 8% del contrato, poniendo en riesgo inminente de perderse los más de 50.000 millones de pesos que ya se pagaron. El ministro dice que con la llegada de piezas y repuestos ese porcentaje sube. Hasta el momento solamente se han recibido y ha confirmado $2.6 millones. Nos han dicho que varios elementos valorados en casi $8 millones, o que completarían más bien los $8 millones, es decir, el 25% del valor del contrato ya están en zona franca y se están adelantando todas las gestiones contractuales para recibirlos. Con el cumplimiento del contrato de mantenimiento en veremos, el Ejército ha tenido que compensar la ausencia de esas 11 aeronaves con helicópteros Black Hawk, que son empleados para asalto aéreo y operaciones ofensivas de alto valor. Los Black Hawk no están en el alistamiento al 100%. Tenemos alistamiento restringido, reducido. Y al no tener buena disponibilidad, se recarga ahora con la necesidad de hacer vuelos de abastecimiento. Eso significa que usted no va a tener helicópteros para cumplir la tarea o la misión en todo el territorio nacional o le toca dar prioridades. Nos ha obligado a emplear otras capacidades que pueden ser más costosas, el empleo de los Black Hawk. También generar otras capacidades como movilidad o abastecimientos vía terrestre, pero alarga aún más el tiempo y genera una planeación un poco más crítica y más detallada, pero no hemos en ningún momento afectado la dinámica operacional. Dijo el ministro de Defensa que ya hay un plan de contingencia para que a futuro el Ejército tenga capacidades más avanzadas de reparación y no depender de otros países. Pero mientras eso ocurre, los helicópteros cumplen casi 2 años así, parqueados, quietos y sin uso en un hangar de Tolemaida. 2:35 p.m. En otras noticias, un nuevo conflicto entre civiles y militares se registró en las últimas horas en el país. Esta vez fue en el Huila, donde se impidió el paso de las tropas por una carretera. Detrás de todo están las disidencias, aseguran las autoridades. En zona rural del municipio de La Plata, campesinos salieron a la vía y bloquearon el paso de un pelotón del ejército, como lo muestra este video. El hecho no fue una acción voluntaria del campesinado. En las veredas La Guinea y San Vicente, el grupo armado ilegal de la estructura Hernando González Acosta nuevamente instrumentaliza, amenaza a la población civil para que eviten la presencia de la fuerza pública de una unidad militar. Denuncia el secretario de Gobierno del Huila que el hecho generó tensión entre los habitantes y los militares. Se encontraba en la zona, cerca de 300 a 400 personas de la comunidad se movilizan logrando ubicar la unidad militar
y obligándola a movilizarse hacia una zona del territorio. Las autoridades lograron identificar a los responsables de promover este bloqueo que finalmente no impidió que el ejército siguiera en la zona. Los cabecillas de los responsables de estos actos de violencia en contra de la población civil, alias Pinza, por quien se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por parte del Ministerio de Defensa, y alias Alex, que sería el comandante de esta estructura, Hernando González Acosta. Tras un Consejo de Seguridad extraordinario, se determinó reforzar la presencia militar y las acciones interinstitucionales para minimizar el accionar de los grupos armados en la zona. Con entregas masivas de medicamentos, la EPS Famisanar en Girardot se propone cumplirle a los usuarios quienes se quejaron de la espera en largas filas y pendientes. Tras el reclamo del alcalde, protestas, arengas y hasta personas desmayadas durante la entrega de medicamentos a usuarios de Famisanar Girardot, hoy algunos pacientes siguen padeciendo la falta de algunos medicamentos. Otros salen con entrega parcial y un documento de pendientes. Hace 6 meses que no me entregan medicamentos, el medicamento para lubricar mis ojos. Y hoy vine porque me dijeron la semana pasada que viniera, que esta semana llegaba, pero me dicen que no, que llegó otro medicamento que no es el que me formula el oftalmólogo. Vine a reclamar la ficha para los medicamentos y me dieron la ficha hoy martes, me la dieron para el viernes a las 7 a.m. La EPS Famisanar, a través de un comunicado, informó que mediante jornadas especiales denominadas entregatones, realizadas en Fusagasugá, La Mesa, Girardot e Ibagué, trabajará con operadores alternos para cumplir con los pendientes. La Superintendencia de Salud Nacional ordenó que se realice una jornada de atención al usuario por parte de la Supersalud en Girardot. Se logró llegar a un compromiso para que la semana entrante se haga una jornada de entregatón de los medicamentos que se encuentran actualmente pendientes, priorizando en estos momentos las personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Esta entrega será realizada en las oficinas de Famisanar, donde se comunicarán directamente con los usuarios. Noticias Caracol estuvo en el lugar de esta reunión con muy pocos usuarios, la cual se adelantó a puerta cerrada. Los cafeteros en el país están viviendo una oleada de buenos precios. La producción nacional alcanzó su punto más alto en 30 años. Aseguran que buscan invertir, renovar cafetales, pero sobre todo mejorar vías y poder pagar deudas. Los buenos precios actuales del café le ayudan a los cafeteros a mantener sus fincas, pero sobre todo a invertir en nuevos cafetales y poder hacer lo que hace mucho tiempo no hacían, que es mejorar las viviendas y pagar deudas. Sí, los precios están buenos, precios de 290, 300.000 pesos por arroba, pues ayuda un poco al caficultor a meterle más plática a la finca. Aseguran además que es un buen momento para los productores y de mantenerse los precios, el próximo año podrían mejorar aún mucho más sus cultivos. Cuando un cafetero tiene buenas ganancias, lo que hace es tratar de sostener la finca para que la productividad de la siguiente cosecha nos dé para seguir manteniendo la gente empleada, para seguir teniendo los cafetales bonitos y para seguir rodando, pagando deuditas y adelantándonos a lo que se pueda. Los recolectores también aseguran que están pasando por un buen momento, sobre todo en las fincas que fueron renovadas, que están entregando por primera vez producción. Están pagando a 1.300 pesos por kilo recolectado. Yo con la platica compro lo que es la comidita para la semana y dejo por ahí para mis gastos un pasaje, alguna cosa y mis servicios de la casa. Sí, señor. Y también de pronto para un pasaje para una enfermedad, alguna cosa, una pastilla, una droga, alguna cosa. Se espera que las cifras de exportación aumenten, pero sobre todo que se pueda mantener el margen de ganancia. El año cafetero que terminó el 30 de septiembre terminó con unos muy buenos números. 14.8 millones de sacos fue la producción acumulada de los últimos 12 meses en el año cafetero del año 24-25 y eso nos pone 17% arriba del año inmediatamente anterior. Además, 13.2 millones de sacos de exportación, 12% de crecimiento en las exportaciones y eso también sitúa a Colombia como un origen confiable para la industria mundial. Este año se ha presentado también una buena florescencia, es decir, calidad de las plantas, por lo que se espera que la próxima cosecha de traviesa, o sea, la de menor volumen, tenga una producción alta. Que así sea.
A esta hora es noticia la movilización que avanza en apoyo al pueblo de Palestina aquí en la ciudad de Bogotá. Son 4 puntos de manifestación principalmente. Empezamos en la Universidad Pedagógica, en donde la movilización inició a la 1:30 de la tarde. Se han registrado también algunos desmanes entre los manifestantes y la fuerza pública, pero también se registra esta protesta en la carrera séptima con calle 53, en la localidad de Chapinero, en donde en medio de la manifestación algunas personas que portaban máscaras y capuchas vandalizaron un articulado de Transmilenio. Esta protesta se mueve a esta hora por toda la avenida El Dorado, la calle 26, y por eso se registran algunos pasos intermitentes en la movilidad, sobre todo en la carrera 50 sentido occidente-oriente. Por eso la recomendación es que usted tome la ruta alterna de la avenida Esperanza o la avenida Mutis, y se registran también algunas protestas y manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos aquí en la localidad de Teusaquillo. Y a esta hora se conocen las reacciones de los precandidatos del petrismo que tenían la intención de participar en una consulta del pacto histórico el próximo 26 de octubre y que están veremos por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. En su cuenta en X reaccionó el precandidato Iván Cepeda, quien escribió, abro comillas, nuevo intento por obstruir el proceso democrático del pacto histórico. Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política. El propósito es introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al pacto. No lo lograrán, cierro comillas. Y también sobre este tema se pronunció en los últimos minutos el precandidato de ese mismo movimiento, Daniel Quintero. Otra vez están tratando de tumbar la consulta popular del pacto histórico. Un tribunal de Bogotá no concedió la tutela para evitar que el CNE tumbe la consulta presidencial. Sin embargo, no vamos a dar ni un paso atrás ni a ceder al interés de la derecha. Hoy mismo voy a interponer una acción de nulidad para salvar la consulta y defender el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos, que es además un derecho fundamental que quieren violarle al pacto histórico. A esta hora es noticia la determinación de la Procuraduría de abrir investigación en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Linet, por presunta participación en política. El Ministerio Público estudia unas declaraciones hechas por el ministro con respecto a la precandidatura de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella. A esta hora es noticia la intensa búsqueda que adelantan las fuerzas militares en el Amazonas para encontrar a alias Jenny, encargada del primer anillo de seguridad del máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, Iván Mordisco. En este momento la región se encuentra cercada porque, según información de inteligencia militar, alias Jenny resultó gravemente herida en un bombardeo que hicieron las fuerzas militares al norte del departamento a un campamento de esa disidencia, en donde murieron 4 presuntos integrantes de esa guerrilla y 4 más fueron capturados. 3:16. La Fiscalía reveló nuevos detalles de la investigación por las infiltraciones a la seguridad de la Presidencia de la República. Tatiana Zanabria, ¿qué dijeron? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, la Fiscalía ha dicho que ha iniciado una nueva fase de investigación en donde presuntamente se ha determinado que uniformados de la Policía Nacional y también funcionarios de algunas entidades públicas harían parte de este entramado criminal. Ha dicho también que Luisa Fernanda Salgado, la mujer señalada de infiltrar el tercer anillo de la Presidencia de la República, de seguridad de la Presidencia, que se hizo pasar como capitán del Ejército Nacional, efectivamente haría parte de una banda delincuencial dedicada a la venta de información clasificada y que no se trataba de una informante del Ejército Nacional, como lo ha dicho su defensa y algunos allegados. Escuchemos. La Fiscalía tiene una hipótesis y una teoría del caso bastante clara. Ellos tienen todo su derecho de exponer sus hipótesis para la audiencia de juicio oral. Sin embargo, nosotros estamos con todos los elementos materiales probatorios sólidos en la teoría nuestra. Estamos investigando que otras, tanto funcionarios del Ejército o funcionarios de otras entidades pueden estar involucrados. Hay que decir que por petición de la Fiscalía estas 3 personas recibieron una medida privativa de la libertad de forma preventiva y que ya se encuentran en diferentes centros penitenciarios del país. Su experiencia es de más de 30 años recorriendo el país y conociendo los vericuetos del poder, de las noticias.
de los problemas que tiene esta sociedad y decidió hace casi un año ya lanzarse a la presidencia y creerse presidente. Vicky, gracias por estar en este espacio. Un abrazo, María Alejandra, me alegra mucho esta oportunidad. Bueno, Vicky, lo primero es justamente hace un año usted toma la decisión, deja el periodismo y arranca este camino. ¿De dónde sale la convicción y en qué momento es el que esa decisión se convierte en realidad? Yo le voy a decir la verdad, como periodista denuncié muchos hechos de corrupción de este gobierno y empecé a preocuparme muchísimo como ciudadana de lo que podía venir para Colombia. Yo creo que lo hemos ido viendo, el deterioro de lo que ha ocurrido con el gobierno, y para mí hoy el gobierno Petro, sus herederos, son una amenaza para la democracia, para la libertad, para el orden, la institucionalidad. Pero no solamente tenemos esa amenaza, María Alejandra, sino la corrupción que está por todos lados y que viene de hace muchos años, eso no es nuevo. O, por ejemplo, la cocaína, el narcotráfico, Maduro, Alex Saab, todo eso es una amenaza para Colombia, un cóctel muy explosivo. Entonces yo dije, bueno, Colombia me lo ha dado todo, yo no tenía nada, María Alejandra. Estas entrevistas tienen de fondo justamente, y es muy obviamente a propósito, los poderes. Entonces tenemos el Palacio de Justicia, el Congreso, allá está la Casa de Nariño, porque me interesa explorar ese conocimiento del poder que unos han tenido porque han pasado o por esas corporaciones o porque se han expuesto a elecciones y han tenido que saber cómo conseguir los votos. Pero para alguien que no, como usted, que ya va a llegar la primera vez a pedir su voto, que está haciendo esa petición del voto al ciudadano, ¿el poder para qué? Para servirle a la gente. Esa es la diferencia. Y eso lo he encontrado en el oficio del periodismo. Uno le quiere servir a la gente, uno está con las ansias de encontrar la verdad, de investigar, de llegar al fondo, de visibilizar historias. Ese es el existir de un periodista, la razón de ser de un periodista. Para un político es servirle a la gente y transformarle la vida y solucionarle los problemas. Y eso es lo que yo quiero hacer, porque es que yo no lo necesitaba. Yo me podía haber quedado en el lugar donde estaba, nadie me estaba sacando, pero aquí hay muchas cosas por hacer. Yo pienso en las madres cabeza de hogar, pienso en los jóvenes, pienso en toda esa gente que son millones de pobres, de gente que no se come las 3 comidas al día. Y digo, miércoles, el próximo gobierno, cualquiera que sea, María Alejandra, sí, hay que arreglar la seguridad, hay que arreglar el tema económico, todo eso es verdad, pero hay que atender a los más pobres. Y yo se lo digo con todo mi corazón, es que yo salí de ahí y yo sé lo que es tener solo un par de zapatos y yo sé lo que es tenerse que separar de los papás para que la tía y la abuela le paguen el colegio en otra ciudad, y yo sé lo que es volverse adulto antes de tiempo porque te tocó esa vida. Entonces hay que atender a mucha gente con muchas necesidades y están descreídos y desconfiados. Es un desastre lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo se cambia un sistema y no solamente en Colombia, en general, cómo funcionan los acuerdos entre la política y el poder? Tener las manos así, María Alejandra, limpias, limpias. ¿Cómo ha pensado mantener esa mirada hacia adelante, independiente, con esta propuesta de corrupción, si le toca hacer alianzas de camino a la presidencia con partidos o con políticos de tradición que pudieron haber estado cerca de la corrupción? Lo que uno tiene que pensar es que hay unos límites. Yo tengo activados los límites. Hay gente con la que definitivamente yo jamás podría hacer una alianza, nunca. Pero hay otra gente buena que conoce el Estado. Decir que todos los políticos son malos es mentira también. Pero con gente gris, gente torcida, con plata rara, todo esto, yo no voy a estar ahí. En Cartagena, un grupo de jóvenes desarrolla innovadores proyectos de ciencia, generando conciencia desde la escuela y ofreciendo soluciones concretas para mitigar el impacto al daño ambiental. Mi nombre es Adna Santa. Mi nombre es Israel Hoyos y esta es nuestra historia. En el Colegio San Francisco de Asís, en el sur de Cartagena, Israel y Acna conforman un grupo de jóvenes que transformaron un salón de clases en un laboratorio de ideas. Yo hago parte del proyecto Jóvenes 4.0 y sé que hace falta más programas como estos que incentiven a los jóvenes en pro del medio ambiente. Israel y sus amigos crearon un sistema para obtener combustible a través de plásticos, y Acna trabaja con microalgas para descontaminar el aire. Utilizamos bombas difusoras de aire, que esto lo que hace es inyectar el CO2 al tanque donde se encuentran las microalgas,
y estas van a transformar en oxígeno limpio. La Universidad Nacional y Ecopetrol impulsan a estos jóvenes y fomentan espacios de innovación sobre transición energética, economía circular y sostenibilidad. ¿Cuál es el impacto que tiene tu proyecto en la comunidad? La comunidad se encuentra cercana a la zona industrial de Amonal, por ende se ve afectada por los residuos generados. Mediante el proyecto pretendemos retirarlos. Es un proyecto que busca que los chicos aporten a resolver problemas complejos del territorio en donde se encuentren. Por sumarse a iniciativas ambientales que benefician a más de 10 sectores sociales alrededor de la zona industrial de Cartagena, Israel y ACNA son colombianos que hacen historia. A esta hora en el Valle del Cauca es noticia la captura de 8 personas presuntamente vinculadas al asesinato del dragoneante del IMPEC, Manuel Antonio Becerra Palma, en Palmira, el pasado 3 de octubre. Las capturas se dieron en el barrio Manuela Beltrán de dicho municipio y en el lugar hubo un enfrentamiento entre los señalados y las autoridades. El director de la Policía Nacional se pronunció al respecto. La Policía Nacional de los Colombianos, con un grupo especializado y en coordinación con la Fiscalía, capturó a 8 delincuentes relacionados presuntamente con el atentado criminal que cegó la vida de un dragoneante del IMPEC. En desarrollo de la investigación, identificamos 2 vehículos y una motocicleta, al igual que la incautación de 6 armas de fuego, incluidos un fusil. A esta hora en Santander confirma la condena a 20 años de cárcel de la exrectora Lucila Inés Gutiérrez por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento, esclavitud sexual y desplazamiento forzoso a persona protegida por el consternante caso de los niños y niñas estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario del corregimiento de Riachuelo en Charalá, a quienes la rectora ofrecía como objetos sexuales a los jefes paramilitares del Frente Comunero. Lucila Inés Gutiérrez se encuentra prófuga de la justicia junto a su esposo, también condenado por nexos con el grupo armado. A esta hora es noticia en Buenaventura que los 56 pacientes de diálisis de la Clínica Santa Sofía y que pertenecen a la EPS Cosalud están haciendo cierres en la autopista Simón Bolívar. Están protestando porque dicen que ya cumplen 8 días sin este vital servicio médico en esta clínica. La clínica no presta el servicio porque dice que Cosalud no les ha pagado estos servicios. Y esta situación está poniendo en riesgo la vida de estas 56 personas que necesitan la unidad de diálisis porque es vital para su vida. A esta hora es noticia en el departamento de Sucre. El bloqueo que se mantiene por más de 24 horas en la vía que de Sincelejo conduce hacia el Carmen de Bolívar a su paso por el municipio de Ovejas. Esto por parte de campesinos y habitantes de la zona de los Montes de María que reclaman por retrasos en procesos de entrega de tierras. Igualmente otras problemáticas con el servicio de agua potable y otros servicios básicos como el gas. Se espera que en las próximas horas llegue una comisión por parte del gobierno nacional para que instale mesas de diálogos con los manifestantes. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con la realidad de la ficción. Después de que varios momentos extraordinarios compartidos en las redes sociales se volvieran virales, engañando al ojo humano y haciéndonos creer que hacían parte del mundo real, cuando en realidad son fruto de la inteligencia artificial. Si usted es de los que se ha sorprendido por estos encuentros de osos con hombres desprevenidos, o de niños jugando con animales salvajes, y ha creído que sucedieron en realidad, pues déjeme decirle que ha sido engañado. Todos estos momentos extraordinarios han cobrado vida gracias a herramientas de inteligencia artificial. Unos son fácilmente identificables por esta marca de agua que hace referencia al programa que usaron los creadores de contenido. Ya lo saben, a entrenar el ojo, la intuición y el olfato para evitar ser sorprendidos como nuestros protagonistas por videos que ponen a prueba la realidad de la ficción. Lo que sí es real es la tradicional danza de los zancos que anualmente se ve en las calles de Anguiano, España. Jóvenes habilidosos como este giran en zancos de 50 centímetros de altura por las calles empinadas y empedradas de esta localidad de La Rioja.
Una costumbre que data del siglo XVII y que ha llamado la atención de miles de usuarios en las redes. Y en la casa del Señor todos son bienvenidos. Al menos eso piensa el instagramer que ha compartido este momento, el de una creyente y su amigo fiel. Una comunión que nos recuerda algunos de los valores que parecieran perdidos, la lealtad y el amor incondicional. El que peca y reza empata, y el que ve lo más trinado va derechito al cielo. Así es que ya lo saben, mis queridas Daniela y Cata, a disfrutar de las mejores historias siempre en compañía de esta, su casa, Noticias Caracol. Hermosa tarde para todos. Ya tenemos un lugar. Sí, entonces. Hace rato. Gracias, Clau. Así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse ya mismo a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.